Bienvenidos amigos estudiantes, estamos en Videoclases Vicente Ramón. Ingresa a nuestras redes sociales, en YouTube, danos like, suscríbete y comparte este video. Muchos lo necesitan. En nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram, nuestro blog, nuestro email y nuestra página web hallarás todos los videos que subimos. Comenzamos con el curso de inglés clase 2, con el tema preposiciones at, in, on, primera parte. Bienvenidos amigos estudiantes. Empezamos con el tema preposiciones at, in, on. Ahí encontramos la escritura en inglés. La pronunciación más cercana es preposition at, in, on. En español hallamos estas tres preposiciones en una sola, con el término en. Por ejemplo, en la casa, en la piscina, en el monte, en el avión, en el ascensor, en la bicicleta, etcétera, etcétera. En inglés clasificamos de la siguiente manera. Preposición at es cuando algo o alguien está en un determinado lugar, en un lugar específico. Por ejemplo, aquí esta amiga se ha puesto en este lugar de la casa. No está dentro ni encima de la casa, está a un lado. Entonces ahí es cuando usamos la preposición a. Cuando usamos la preposición in, cuando algo o alguien se encuentra dentro. En este caso, nuestra amiga se ha puesto dentro de la casa. Entonces ahí usamos la preposición in. La preposición on la usamos cuando ese alguien o ese algo, ¿verdad?, está encima o sobre. En este caso nuestra amiga se ha puesto encima de la casa. ¿Ok? Bien, vamos a ver ejemplos. For example, he is at the house. Llegó el papá de la chica, se posicionó, miren, en este lugar de la casa. Está aquí, miren, se posicionó al lado de la casa. Entonces, les pregunto, ¿qué preposición usamos ahí? He is, perfecto, at the house. He is at the house. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí está la pronunciación más cercana. He is at the house, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí llegó la amiga, una amiga llegó y entró a la casa. Miren, entró a la casa. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿qué preposición usamos ahí? At, in o on, ¿verdad? She is, muy bien, in the house, porque ella está dentro de la casa, ¿verdad? La amiga está dentro de la casa. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está la pronunciación más cercana. El gato. Un gato va a buscar a su dueña y la encuentra encima de la casa. El gato está encima de la casa. Yo les pregunto, ¿qué preposición usamos ahí? ¿Verdad? It is, muy bien, on the house. Ahí está la pronunciación, it is on the house. La pronunciación más cercana. Continuamos con los ejemplos. Vamos a ver. Ahora la amiga, miren, la amiga se posiciona encima de la casa. Ahí está, encima de la casa. Muy bien, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. Aquí escribimos she is, ¿verdad? ¿Y qué preposición usamos? At, in o on. Muy bien, on, porque está encima de la casa. Preposición on, está encima de la casa. Muy bien. Ok, continuamos con más ejemplos. Tenemos acá un amigo de la familia llega y se pone aquí. Mira, se colocó ahí. Entonces,
podemos escribir he is, él está, ¿verdad? ¿Dónde? At the house, he is at the house, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo, en este caso, cuando usamos la preposición a. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. El gato. El gato, en este caso, se ha puesto acá. Dentro de la casa el gato se puso. Muy bien. Entonces vamos a ver qué preposición usamos. It is in the house, ¿verdad? It is in the house, porque el gato está dentro de la casa. Muy bien. Vamos a ver las partes. Otros usos de la preposición a, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos, no solamente el primer ejemplo que les he dado, hay otros ejemplos para que la clase sea completa, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos. Usamos la preposición a cuando estamos en direcciones y domicilios. Por ejemplo, miren, he lives at 24 First Avenue, ¿verdad? Aquí está. Él vive en 24 y Primera Avenida. Ahí está la escritura en inglés, está la pronunciación y tenemos la traducción al español. Muy bien. Entonces, usamos la preposición a cuando usamos direcciones y domicilios. Ahí está el ejemplo. También usamos la preposición a cuando estamos en lugares cerrados, ¿verdad? Por ejemplo, he is at school. He is at school. ¿Ok? He is at home. He is at home. Entonces, aquí vemos la traducción en español. Él está en la escuela o él está en la casa. Muy bien. Veamos otro ejemplo cuando usamos la preposición a. Usamos la preposición a cuando estamos en citas, eventos o acontecimientos. For example, she is at the park. She is at the park. She is, o puede ser she is at meeting o she is at day. Cuando la chica está en una fiesta, ella está en una fiesta, ella está en una cita, ¿verdad? Usamos en eventos y acontecimientos y citas la preposición at. Otro ejemplo. También usamos la preposición a cuando indicamos posiciones. Por ejemplo, ella está en el frente. She is at the front. She is at the front of the line. Line, ¿verdad? Quiere decir línea, pero en este caso en oraciones la podemos usar como fila. Ella está en el frente, atrás de la fila. También podemos usar back, que significa atrás, ¿verdad? Entonces front es frente y back es atrás. Otro ejemplo también para usar la preposición a es para periodos vacacionales. Por ejemplo, at Christmas, at Christmas, at Christmas, ¿verdad? At Christmas, I will go at Easter. En Navidad, o yo voy a ir en Pascua. Entonces, para periodos vacacionales también usamos at. Continuamos. Vamos a hacer un repaso, una tarea, una pequeña lección de lo que se ha visto hoy día. Y nos dice, escribe en inglés estas oraciones usando acertadamente el verbo to be y las preposiciones at, in y on, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, Nicole está en la cocina. Vamos a escribirlo en inglés, Nicole, ¿verdad? Nicole. Aquí, ¿se acuerdan del verbo to be que usamos? ¿Verdad? ¿Qué verbo usamos? Is, are o am. Recuerda que está en singular, se trata de ella. Usamos el verbo is, muy bien. Nicole está. Continuamos. Ahora, ¿qué preposición usamos? Si Nicole está en la cocina, ¿qué preposición usamos?
In, at, u, on. A ver. Usamos in, porque Nicole está en la cocina, pero que resulta también puede estar al lado de la cocina. Puede estar al lado, también podemos usar at, ¿verdad? Nicole is at the kitchen. Muy bien, Nicole está en la cocina, que puede estar dentro de la cocina o alrededor de la cocina, junto a la cocina. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está Nicole en la cocina comiendo uvas. Otro ejemplo. Jorge Luis y Ana están en la sala. Jorge Luis y Ana están en la sala. Muy bien, ahí está Jorge Luis y Ana. Jorge Luis y Ana, bueno. Pero resulta que se acuerda cuando vimos los pronombres personales y encontramos a dos personas, ¿verdad? Son distintas. ¿Qué términos usamos cuando estas dos personas, Jorge Luis y Ana, están juntas? ¿Verdad? Podemos poner el nombre Jorge Luis y Ana, pero también podemos poner el pronombre they, ellos, they, ¿ok? They. Entonces, ¿dónde? Nos dice que están. Entonces, cuando usamos en pronombres personales, usamos they, ¿con qué conjugamos? ¿Con is, con are o con an? Con are. ¿Se acuerda de amaréis de la primera clase? ¿Verdad? An, are o is. ¿Qué usamos ahí? They are. Muy bien. They are. Ahora, están en la sala. Los dos están, ellos están en la sala. ¿Verdad? ¿Qué usamos si están en la sala? In, on, u, a. Usamos in, pero también podemos usar are, porque puedes estar en la sala o puedes estar junto a la sala, al lado de la sala. ¿Ok? Entonces, they are at the living room. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahí están Jorge Luis y Ana en la sala. Carolina está en la sala en el sofá. Escribimos Carolina y ahora, ¿verdad? Está is porque es una sola, está en singular. Ahora, aquí, ¿qué escribimos? Está en la sala. Ella. Escribimos in o a. In, muy bien. Vamos a ver. Entonces decimos en inglés Carolina is in the living room. Muy bien. Vamos a ver. Está en el sofá, dice. ¿Verdad? Está. Recuerden que en el sofá debe estar sentada, ¿verdad? Pero entonces le ponemos a la preposición on. Pero debe estar, puede estar al lado, puede estar al lado del sofá, puede estar al lado del sofá, pero por lo general en el sofá nos ponemos encima, arriba del sofá y nos sentamos. Muy bien, vamos a ver, ahí está Carolina encima del sofá. Otro ejemplo, nosotros estamos en el banco, en la oficina, en la mesa, en la silla. Traducimos al español, perdón, al inglés, pero usando, recuerden, los pronombres, el verbo to be y en esta clase lo que es la preposiciones at, in, on. Entonces, nosotros, como decíamos cuando aprendimos lo que es los pronombres personales. Nosotros, nosotros, ¿verdad? Ahora, estamos del verbo ser o estar. ¿Qué usamos ahí? Am, are o is. Usamos are. Nosotros estamos. Ahora, la preposición es in, o, u, a. O a, mejor dicho. ¿Qué preposición usamos? In, ¿verdad? Nosotros estamos en el banco, ¿verdad? We are in the bank. Ahora, en la oficina, nos dice. Estamos en la oficina. ¿Qué preposición usamos? In. Muy bien, in. In the office. Ahora dice en la mesa, ¿verdad? En la mesa. Estamos al lado de la mesa, estamos en la mesa o estamos sobre la mesa, ¿verdad? Es lógico que tenemos que estar al lado de la mesa, no podemos estar encima de la mesa, estamos junto a la mesa, tal vez sentado, pero podemos estar parado a la mesa, por ejemplo, usamos la preposición at, on the table. Entonces ahí queda la oración, we are in the bank, in the office, at the table, ¿verdad? ¿Qué más nos dices? En la silla, perdón.
¿verdad? En la silla, ¿qué ponemos? In, on o a. Ponemos on porque estamos sobre la silla, ¿verdad? Podemos poner a también porque podemos estar parados al lado de la silla, pero en este caso estamos sentados en la silla. On the chair. Ahí queda la oración entonces. We are in the van, in the office, at the table, on the chair. Muy bien. Ahí están, vamos a ver. Entonces, hemos concluido la clase con los ejemplos. Espero que sigan la próxima clase, también va a estar muy interesante. Y no se olviden de repasar, porque deben coger un cuadernito y repasar estos términos para no perder el hilo de las clases que llevamos de una manera secuencial. Recuerda darnos like, suscríbete y comparte este video. Muchos lo están necesitando.